Vamos a estar comenzando este webinar. Ahí se está conectando más gente. Vamos a esperar unos segundos para poder comenzar y que nadie se pierda nada. Vamos a comenzar. Ya tenemos varias personas que están conectadas en este último webinar del día viernes en el marco del Pabellón de Emprendimiento de la Feria Laboral y de Emprendimiento 2025. Ahí todavía se están conectando. Ya. Bueno, les damos la bienvenida a todos y todas a este webinar llamado Herramientas para Emprender, Financiamiento en Edades Tempranas. Entonces, este es el último de los tres webinars que se realizaron con este pabellón de emprendimiento en el marco de la Feria Laboral y de Emprendimiento. El primer webinar comenzó el día miércoles con mujeres que lideran emprendimientos, que lideran empresas. Luego ayer tuvimos el segundo webinar donde se hablaron sobre los emprendimientos sostenibles con triple impacto y el día de hoy queremos darles herramientas para que ustedes puedan emprender en estos emprendimientos tempranos, ya cuando las personas que están recién empezando, recién comenzando a, a tener sus negocios, sus pymes, etcétera. Y vamos a hablar sobre algo súper importante que es cómo conseguir plata, cómo conseguir recursos sobre esto. Y es por eso que tenemos a invitados especialistas en el área, pero quiero comentarles que primero que esta Feria Laboral de Emprendimiento 2025 está organizada por las instituciones de educación superior que son parte del CRACH de la región del Biobío. Y me presento, yo soy Natacha Alvear y voy a ser la moderadora de esta instancia y voy a presentar ahora a los y las y la panelista del día de hoy. Primero, Erika Ávila, quien es jefa de carrera del área de administración del Instituto Profesional Virginio Gómez. Hola Erika, ¿cómo estás? Hola Natacha, hola Claudio y hola a todos los que están participando el día de hoy. Seguimos con Claudio Gutiérrez, que también va a estar acompañándonos, quien es ejecutivo de vinculación y servicios de INCUDE. ¿Cómo estás, Claudio? Súper bien, Natacha, muchas gracias por la invitación. Igual, Erika, muchas gracias por acompañar este proceso. Y esperemos que sea un espacio interesante. Así que para darle algunos tips ahí para poder levantar fondos. Súper, gracias a ustedes también por participar, por aceptar también ser parte de este webinar para poder entregarle esto, estas herramientas a los futuros emprendedores o las personas que ya emprenden. ¿Ya? Vamos a comenzar primero. Lo ideal es que ustedes se presenten. ¿Qué es lo que hacen dentro de su área? Claudio dentro de Incubodec y Erika también como jefa de carrera. Si pueden comentarnos, podemos comenzar con Erika para que la gente pueda también conocerlos más Sí, detalladamente. bueno, yo soy jefe de carrera del área de administración en el Instituto Virginio Gómez. Nosotros estamos a cargo de apoyar todos los procesos de formación académica de carreras como ingeniería de administración, auditoría, técnico en administración, del área de comercio. Tenemos un grupo de jefes de carrera acá que son expertos en el tema y que trabajamos muy de la mano con el área, nuestro departamento de vinculación, innovación y emprendimiento. Por lo cual estos temas son muy ad hoc, muy importantes. Nuestros estudiantes trabajan con emprendimiento. Nuestro trabajo en sí tiene que ver mucho que la labor académica tiene que vincularse mucho con el ecosistema y el ecosistema de financiamiento, el ecosistema de emprendimiento, que nosotros en la región tenemos uno muy, muy unido, muy potente, que hay que saberlo aprovechar. Apoyamos a las pequeñas, a las medianas, a las microempresas en su proceso de formalización, en su mejoramiento de marca. Los estudiantes los asesoran acompañados siempre de nuestros profesores o nuestros expertos, que hay mentores desde el área de vinculación. Eso a grandes rasgos, Natacha. Muchas gracias, Erika. Claudio.
Y bueno, de acá desde, bueno, mi función principal acá en Incubodec, yo estoy a cargo de los servicios de incubación, ¿cierto? Que son los servicios que tenemos a disposición de los emprendedores y las startups que trabajan con nosotros. Además, también coordino otras cosas por ahí, unos proyectos que son bien interesantes, como el Conectadas 360 y algunas cosas de ecosistema también que han resultado bien exitosos. Eh, pero en general, bueno, los que no conocen la incubadora, nosotros, ¿cierto? Estamos dentro de la Universidad de Concepción y nuestra misión principal es como te decía al principio, apoyar un poco los emprendimientos que llegan de nosotros, no necesariamente desde la universidad, sino que tenemos ahí esta dualidad entre el público interno, digamos, que son los estudiantes o gente de posgrado, también funcionarios, investigadores, y también la otra área más de ecosistema más abierto, donde tenemos emprendedores a través de los patrocinios o de los distintos servicios que nosotros tenemos desde Arica hasta, no sé, ahora Valdivia, por ejemplo, esto de la virtualidad ha funcionado bastante bien, así que hemos podido extender también nuestro rango de acción, así que tenemos de todo en multirrubro, siempre con algo de base tecnológica, pero multirrubro diría yo. Muchas gracias, Claudio. Comentarles que si tienen algunas consultas, los participantes pueden dejarlas en los comentarios y al final de todas estas preguntas que yo les voy a hacer a los especialistas, también vamos a responder sus preguntas. ¿Ya? Voy a comenzar al grano. Erika, no sé si nos puedes comentar cuáles son las opciones que hoy existen para poder financiar un emprendimiento en etapa temprana. Puede ser fondos públicos, privados. ¿Qué es lo primero que hacen finalmente los emprendedores para comenzar a emprender, para tener su platita? Bueno, Chile en América Latina se destaca mucho por ser uno de los países que tiene más desarrollado el ecosistema de financiamiento para emprendimiento. Y eso es muy importante conocer y darse a conocer y que todos lo sepamos y tener como acceso a esta información que está disponible y que permite tener opciones desde la mirada pública y desde la mirada privada. Y eso también es importante, claro, con sus respectivas diferencias. Entonces, nosotros podemos considerar que a veces los emprendimientos están en una etapa temprana, que es esta etapa que se dice presemilla y semilla. ¿M? Y que desde esa presemilla y semilla existe toda un sinnúmero de dudas de qué puedo hacer, cómo puedo acceder a las vías de financiación, que son los subsidios estatales, que es la inversión privada y el capital propio. Son como las tres principales escenarios. Y los más conocidos entre los emprendimientos más chiquititos está Cercotec, ¿cierto? Como organismo que entrega un capital semilla emprende, donde emprendimientos que no están formalizados, personas naturales, pero que tienen un potencial de crecimiento, que tienen la oportunidad y tienen la posibilidad de lograr por medio de este organismo tener un beneficio, que si no estoy mal está cerca de los 3 hasta 3,5 millones, algo así. Después tenemos Corfo, también con el capital semilla inicia, que aquí ya la diferencia es que tenemos emprendimientos que son innovadores. Y ahí ya estamos hablando de que subimos de nivel, ¿cierto? Subimos otro nivel mucho más especializado donde nos encontramos con la posibilidad de que las ideas o prototipos ya requieren un inicio de actividades, ya tienen ventas o cero ventas también, pero sus financiamientos pueden ser mayores porque tienen una oportunidad de crecer. ¿Ya? Y bueno, y al final las startups, que ya son emprendimientos mucho más grandes, donde los productos son mucho más, cumplen con unas características para ser viables y que pueden lograr tener una posición mucho más de crecimiento. ¿Ya? Ese es del lado público. ¿M? Y desde el lado Perfecto. privado, Claudio quiere decir algo. No, dale, perfecto. Bueno, Ya me siento a desde, escuchar aquí mientras tanto. ya bueno, ya te va a tocar a Sí, ti. sí, sí, sí. Bueno, desde el lado privado tenemos que considerar que el capital privado tiene que ver con inversión. A diferencia del sector público, ¿cierto? La idea es un acompañamiento que tiene que ver con una participación, un cambio social, un apoyo y un crecimiento de una pequeña mediana empresa. En un capital privado, las necesidades de crecer implican de que hay una red, por ejemplo, de inversionistas y ellos esperan como inversionistas invertir un capital que les permita tener rentabilidad. ¿Ya? Entonces, aquí este grupo de inversionistas
pertenecen, por ejemplo, a fondos de inversión, a instituciones que toman participación y que ellos quieren en una etapa con su fondo multiplicar sus recursos. Entonces aquí ya hay una diferencia en estos fondos de inversión porque se busca propiedad, quieren tener acciones, buscan participación. Hay una presión también para los emprendedores de que en esta etapa los instrumentos son distintos, se pueden sumar con los instrumentos públicos, por ejemplo, como Corfo, ¿cierto? Para poder apoyar a esa aceleradora, por ejemplo, que ya Claudio puede explicar un poquito mejor que yo, si te parece. Ujú. Muchas gracias, Erika. Ya. Muchas gracias. Sí, coméntanos, Claudio, ¿cuál es el rol de las incubadoras, de las aceleradoras? Tú que estás en Incubudec, que es la mejor incubadora de Chile, coméntanos un poquito de qué les sirve a los emprendedores ser parte de esto, de estas Claro, instituciones. Este, Claudio, no te escuchas. No Se te te cortó. escuchamos, algo pasó. Sí, todavía no te escuchas, como que No. se te cortaron los audífonos, Ujú. te dejaron de funcionar. Y ahora se pegó. A lo mejor es un problema de Sí, conexión. sí, bueno, Erika, sigamos hablando de este tema del financiamiento de las etapas tempranas. Mira, por ¿Cuál ejemplo, es? ¿qué te puedo decir, por ejemplo, para como reforzar un poquito la idea de obtener el financiamiento temprano? ¿Ya? Cuando el emprendedor tiene una idea, cuando hablamos del presemilla, el más chiquitito, el más sencillo, en una etapa en la cual yo tengo la idea, estoy empezando un negocio, es muy importante desarrollar un pitch, ¿ya? Eh, Hay que tener claro que yo tengo que expresar muy bien la idea a quien quiero postular, presentar, si quiero obtener un subsidio, si quiero tener un beneficio, si quiero lograr una inversión, ¿ya? Y eso significa tener muy clara y estructurada, que más adelante me imagino podemos conversar sobre el pitch, pero tiene que tener claro qué es lo que yo voy a proponer como solución a una problemática. ¿Ya? Debo tener entrevistas con clientes para validar que mi producto, mi servicio, lo que yo tengo como idea, sí resuelve un problema y sí resuelve una necesidad. Y lo que creo que desde mi área es muy importante considerar siempre tener un plan de negocios. ¿Ya? Los números son muy importantes. A veces hay un temor para todos de cómo hago yo para trabajar un plan de negocio, dónde me apoyo. En las instituciones de educación como nosotros tenemos todas las puertas abiertas para apoyar a todos los emprendedores. Corfo, Cercotec también tiene equipos especializados de apoyo para poder complementar, para poder ayudarlos a crear el plan de negocios, para poder orientarlos en relación a su construcción de números. ¿M? Ujú. Y una consulta, ¿es necesario para los emprendedores poder postular a este financiamiento, los semillas, por ejemplo, el iniciar actividades, estar formalizado, o eso se hace después? Lo que pasa es que cada programa tiene unas características. Entonces, como te dije inicialmente, el capital semilla emprende es el único que te genera un monto de aporte, un subsidio, sin necesidad de estar formalizado, ¿ya? Desde el lado estatal, desde el capital estatal. Entonces, y de ahí en adelante ya tenemos que tener una formalidad. ¿M? Desde el lado privado también, los grupos de inversionistas obviamente quieren contar con un emprendimiento que ya tenga una formalidad, que les permita ya escalar y poder tomar decisiones para crecer, ¿ya? Podrían también empezar con no formalizarse, pero siempre el ideal tiene que ver con la formalización. La formalización le da estabilidad, le da solidez, que es parte de los errores que a veces se confunden al momento de empezar un negocio, porque cuando no nos formalizamos no queremos pagar impuestos. Claro, hay muchos miedos por formalizarse y a Sí, veces trae eso más beneficios que totalmente. cosas negativas. Totalmente, porque al final es un error, porque el error significa que yo no estoy, yo como fundador, como fundadora, como creadora de esta idea, de este negocio, no estoy seguro de que esto realmente va a ser un emprendimiento que va a tener una solución y que tiene unas características especiales y va a satisfacer unas necesidades. Entonces es muy importante la formalización. ¿No? Muchas gracias, Erika. Ahora volvió Claudio. A ver, habla. Ahora le toca a él.
Todavía está muteado, no te escuchas. Ahí vamos a estar configurando el computador. No sé si serán los audífonos que De- tienen problemas. Démosle un poquito. Sí, Pero un poco más de tiempo. al principio Sí, ¿Ahí? estaba, ¿Me ahí escuchas ahora ahí? sí, sí. ahora sí, ahora Ya, sí. sí, no sé, nunca me ha fallado el Zoom y me falló ahora. Ley de Murphy. Bueno, Es son cosas como, que pasan. es como cuando uno desconecta el internet cuando tiene una prueba, sí. Sí. Oye, ya, mira, bueno, le pido disculpas a los presentes, obviamente, cosas que pasan raro. Como Tecnología. les digo, nunca me ha pasado. Bueno, lo que les decía o le estaba contando, que Erika tiene mucha razón, ¿cierto? Chile es un país, un ecosistema súper rico, sobre todo en temas de financiamiento temprano, ¿ya? Principalmente desde el área pública. Bueno, tú me consultabas cómo entra la incubadora ahí, ¿cierto? En el caso de nosotros, la idea es como tomar estos proyectos en etapas tempranas que vienen con algún tipo de financiamiento y apoyarlo un poco en realidad como acompañarlo en el proceso de crear su empresa. En general hay algunas incubadoras que son expertas más en algunas áreas, por ejemplo, de tecnología. En general, como les decía al principio cuando hice la presentación, nosotros somos un poco más abiertos a varios rubros. No tenemos como un nicho específico, sí que ojalá tenga, como les decía, un tema tecnológico detrás. Pero la idea de la incubadora, como les decía, es acompañar el proceso para desde la formalización, digamos, desde el ajuste de la solución hasta ya la concreción o los vamos soltando cuando ya están un poquito más grandes como un escalamiento. Entonces, ese proceso puede durar, no sé, desde 2 años hasta 5 o 10 años inclusive, dependiendo obviamente de la solución, si es que viene con I+D, ¿cierto? Que investigación y desarrollo, como algo más concreto que lo vemos nosotros en la universidad, llega desde los laboratorios, por ejemplo, Claro. no sé, de biotecnología, alguna otra cosa más, o emprendimiento que como les digo, si bien tienen una base tecnológica, eventualmente pueden ser un poquito más tradicionales, alguna aplicación o alguna plataforma SaaS, por ejemplo, no sé, y que también van por esa línea y que requieren apoyo. En general, por lo menos de lo que yo he visto en estos años que trabajo en temas de emprendimiento, los equipos son técnicamente muy buenos, ¿ya? En general trae una buena solución digamos, la pueden como ejecutar. Lo que les falta a veces es un poco ordenar el negocio, ¿ya? Y que tiene que ver con Sí. lo que alcancé a escuchar ahora, que tiene que ver con formalizarse y todo este proceso que me ha aburrido de repente, sí, hay que sincerarlo, pero es súper necesario y es súper necesario hacerlo bien. Hay que tomar una buena decisión en qué tipo, incluso de figura jurídica voy a formalizarme. Eso me permite tener cierta flexibilidad o no, digamos, si yo quiero eventualmente en un futuro tener inversionistas, que eso se conecta con lo que conversaban también al principio. Entonces no es algo trivial tomar ese tipo de decisiones. Por suerte acá en Chile está la plataforma de esta empresa en un día que, digamos, tiene cierta flexibilidad, no es la panacea tampoco porque hay que tener igual ojo cuando uno hace las cosas, pero en realidad el proceso es como bien rápido dentro de todo y diría yo que lo que más se demora es como la validación del domicilio en impuesto interno principalmente, que eso puede durar un poco más, pero en general si tú quieres tener ya tu RUT, digamos, y tu empresa formalizada con tu estatuto, eso lo podía hacer en 2 días, mientras lo que se demora el notario de repente en firmarte los documentos, pero es como súper fácil. Volviendo a la pregunta, entonces lo que hacemos nosotros es acompañar durante todo el proceso desde ajustar la idea y los modelos de negocio hasta tratar y apoyarlo en el levantamiento de capital, ¿cierto? De capital público principalmente, apoyarlo en temas de formación de equipo, de apoyo de los coaches, de los mentores, todo eso es lo que tenemos por lo menos nosotros en la incubadora y que va a directa en relación principalmente a fortalecer el negocio y la estructura del negocio para que el negocio el día de mañana crezca, ¿cierto? Genere impacto positivo, genere empleo, genere impuestos y el equipo se vea fortalecido. Y ahí nosotros ya después lo soltamos, ¿cierto? Y son nuestros egresados y que pueden un poco devolver la mano también a los emprendedores que vienen más adelante, que pasa mucho también con nuestra red de mentores, por ejemplo. Hay emprendedores ya más senior que ya Claro. vivieron harta experiencia y vuelven un poco a apoyar también a los emprendedores, así que eso es súper bonito. Bueno, y
Claudio, cuéntanos, tú que estás dentro de esta incubadora y ves muchos emprendimientos también, ¿cuáles son los errores más seguidos que se cometen al buscar este financiamiento? Que los emprendedores, como los errores que cometen ellos, Claro. a los que ustedes más Eh, pueden apoyar también. sí, mira, en realidad viene como un poco de la génesis del tema. Eh, Llegan todos, o la mayoría diría yo, sobre el 90%, llegan con una idea preconcebida de lo que quieren hacer. Todos llegan, no sé, voy a tener una aplicación con inteligencia artificial y la cuestión, ya, ya, ya. ¿Y qué problema estáis solucionando con eso? Chuta, no, es que no sé, ya, pero empecemos a profundizar. ¿A quién le impacta esto realmente? No, pero es que mi entorno, ya, pero necesitamos datos, ¿cachai? ¿Cuántos números? Dame números, entrégame cuantificable en realidad, cuál o a quién realmente le afecta este problema que tú me quieres solucionar con esta aplicación, estos sensores, que es muy reiterado en la forma de hacer el negocio. Claro, y ahí empiezan a caer, ¿cachai? Entonces, ahí como te decía, entramos nosotros como incubadora, o sea, las preguntas no son de ser inquisidor, sino que es como, tenemos que ponerlo un poco en jaque para que se den cuenta que en realidad hay cosas que uno debe hacer primero. Hay que empezar a caminar, después empezar a correr. No llegar corriendo y así como sin nada, mucho bagaje detrás ni análisis un poco del mercado. Entonces, hay una cuestión que es muy cliché, que siempre la repetimos, que es como falla rápido y barato. Eso quiere decir que si yo no hago un análisis al principio, digamos, de cuál es mi mercado, es probable que esta solución a la larga no llegue a nada y que al final yo gaste recursos no solo de tiempo, sino también de esto eventualmente puede levantar capital, pero ya como que no llega a nada mucho en realidad. Y eso afecta también en la parte psicológica, que es un tema que no mucho tocamos en estos procesos, pero el que te digan que no, el que tu proyecto fracase, igual es un impacto negativo para el emprendedor o para el equipo. Entonces, eso se reduce con un buen análisis inicial. Yo diría que eso es como lo que más falla. Eh, no desarrollan bien, por ejemplo, el tema del modelo de negocio, la propuesta de valor o el nicho de mercado, que son cuestiones que uno dice, ah, lo vemos en todos los programas formativos, esa cuestión. Pero Lo claro, pero piden todos los fondos de financiamiento igual todos te piden lo público, mismo, claro, todos pero tienes piden que lo hacerlo mismo. bien, pues, ¿cachai? Si no es Claro, solamente completar el canvas así como por completarlo, hay un análisis detrás, ¿cachai? Y ahí recién yo me lanzo a la piscina con un buen flotador, digamos, un flotador claro. bien analizado. Y después ya vienen otras cosas que, como te digo, son consecuencia de lo mismo. Que tiene que ver como que no tengo bien definido, ¿cierto? Cuál va a ser mi territorio de acción, cómo voy a crecer, cómo voy a escalar, porque en general todos estos proyectos que tienen que ver con innovación buscan que el proyecto sea escalable, ya que crezca rápido. Bueno, hay fondos y fondos, que eso quizás lo podemos conversar más adelante, pero hay fondos que son particularmente para innovación, hay fondos que son un poco más tradicionales, como decían, como los de Cercotec, a pesar que ya le están metiendo algún componente de innovación, también están Sí. exigiendo eso, pero en general siempre hay que tratar de diferenciarse, o sea, postulan, no sé, por convocatoria 600 proyectos, por ejemplo, ¿cómo tú te diferencias de ese mar de posibles soluciones a posibles problemáticas también? Entonces, diría yo, como para resumir, que la génesis del tema está como en eso, como en llegar con una solución predefinida y no tener tan identificado el problema que yo realmente quiero abordar y a qué le está afectando ese problema. Sí, es verdad. Ay, y voy a comentar una pregunta que hicieron en los comentarios del tiro, porque también está relacionada a este tema de desarrollar modelo Canva, de metodologías dentro de lo mismo. Daniela Piñeilillo dice, en el caso de venta de un producto, ¿es necesario tener hecho el estudio de mercado o existe también financiamiento que me ayude con este estudio de mercado? Yo creo que la respuesta está orientada a que es altamente y muy recomendable y casi indispensable y lo tienes que tener para vender un producto, ¿ya? O un servicio. Es muy importante, con que dice Claudio, de repente uno lo escuchamos tanto, pero eso te permite conocer al cliente, entender sus gustos, sus preferencias, qué es lo que realmente necesita, conocer la demanda, fijar precios, saber cuánto realmente están dispuestos a pagar por ese producto y qué estrategia voy a seguir. O sea, yo tengo que tener súper claro que
Sí, como dice Claudio, es diferente una incubadora, una aceleradora, pero si yo quiero como emprendedor buscar financiamiento, también tengo que mostrar solidez. Y esa solidez viene de tener un estudio que me permita demostrar y evidenciar que yo puedo dominar mi mercado, que lo que yo vendo es una solución, que lo que nosotros como equipo estamos ofreciendo lo vamos a lograr y que es muy claro. Y eso se evidencia con números, con datos. Entonces, también significa que yo proyecte, si yo quiero buscar financiamiento, saber cuánto realmente y cuál es la cantidad de financiamiento que requiero. No confundir subsidio con inversión. ¿Para qué lo necesito? ¿Por qué lo necesito? Entonces, en esa pregunta, y como lo dijo Claudio, y yo la reafirmo totalmente, es fundamental en este momento tener claro, porque esa es una ruta que me va a marcar desde el inicio, si yo quiero avanzar y crecer, me da solidez dentro de la formalización, me da solidez dentro del conocimiento del mercado, me permite encaminar, si puedo. Postular una inversión, lograr una inversión de terceros, ¿cierto? De inversionistas, o tengo que pedir financiamiento propio, estos ángeles que también nos apoyan, o tengo que encaminarme por el lado del subsidio, por los fondos que son públicos. Entonces aquí hay que pensar y valorar muy bien y conocer muy bien ese mercado. Claro. Ahora, Sobre como esto, sí. Natacha, sí, que solamente quería complementar algo que uno dice de repente estudio de mercado y eventualmente para algunas personas pudiera decir, chuta, en realidad tengo que invertir 5 millones de pesos en contratar una consultora para que me haga todo esto y que sea claro, necesito plata para poder levantar plata. Y en realidad ahí uno tiene que ver más o menos qué es lo que puede alcanzar con lo que tiene, con los recursos que tiene ahora. A veces principalmente gestión. Yo generalmente a los emprendedores que están partiendo les digo, mira, que llegan siempre, todos queremos plata, ¿cachai? Queremos, que no tengo plata para hacer mi solución y qué sé yo. Yo le digo, ya, pero necesitamos data como lo que comentaba antes, pero para sacar data puedes hacer una encuesta, no sé, siempre cortita, para un poco medir la sensibilidad del mercado si es que está dispuesta a absorber este tipo de soluciones. No sé, con cuatro o cinco preguntas, si tu producto es X cosa, no sé, te vayas al fuera del mall del centro, haces una encuesta, te vayas al otro, o te paráis afuera de un edificio, obviamente siempre tratando de guardar los datos, o lo haces por Instagram o en alguna red social, o lo compartes con tus contactos, pero a través de esa información te va a dar por lo menos luces de a dónde tengo que ir. ¿Ya? Y eso no requiere millones de pesos, eso no sé, puedes sacar fotocopias con 1.000 pesos y vaya a hacer y después tú hacías el análisis. Si el tema es como poner tiempo a disposición y ser proactivo en la búsqueda de ese tipo de información. Ya, te aseguro que uno cuando evalúa proyectos, en realidad, si viene una justificación con decir, no sé, mira, hice una encuesta para 50 personas y estos fueron los datos que me arrojaron, y otro que va con la idea y que a lo mejor es más de guata, a lo mejor piensa que la solución puede ser más o menos pertinente o tiene información secundaria de algún estudio, que sea, te aseguro que uno va a priorizar el que salió a la calle porque tiene como dato más fresco, ¿no? Por un dato como propio y que le da también sustento al relato cuando uno busca fondos. ¿Ya? En la redacción me refiero del formulario o la conexión con alguna persona que a lo mejor te pueda ayudar. Entonces, ese tipo de cosas son cosas chicas, pero son, como te decía, como más de gestión que de otra cosa. Ya no es que al tiro tenga que tener los 20 millones de pesos para poder empezar con algo. Siempre se valora que haya un avance, con por lo menos un prototipo en etapas iniciales, un MVP, qué sé yo. Eh, Porque uno dice, chuta, esto en realidad va con financiamiento o sin financiamiento. Y esa es la idea. Porque otra cosa que no hemos conversado, que la búsqueda de financiamiento no es un fin en sí mismo, digo. Es un apoyo en el camino del emprender, pero no en tu objetivo no puedes colocar, levantar financiamiento público. Porque eso es una ayuda, ¿no? Puede estar o no puede estar, pero tú tienes que hacer igual tu proyecto. O sea, no sobrevivir solamente con el financiamiento que te puede No, dar un no, organismo público o privado. no caigamos en la fonditis que todos tenemos problemas de eso. Pero en general, claro, obviamente va a acelerar mucho más el proceso, si eso uno lo sabe. Idealmente todos pudieran tener un capital inicial, pero a veces no pasa y por eso no hay que desmotivarse. El proceso va a ser más lento, pero se puede conseguir igual si uno tiene la voluntad de hacerlo. Puede conseguir también y puede ser sostenible en el tiempo, que eso es lo que importa finalmente, es ¿No? poder vivir de este emprendimiento, que mucha gente hace emprendimientos, son sus propios jefes, porque quieren salir de esto de trabajar bajo un contrato, de tener otros jefes, trabajar bajo un horario específico. Entonces,
las ganas que tienen los emprendedores para poder emprender es eso, ser más Claro. independientes. Entonces, Erika, si querías comentar algo. Sí, solamente para complementar a Claudio con respecto a la importancia del estudio de mercado y la pregunta para hacer como un cierre, eso es lo rico que tiene el ecosistema, que las instituciones de educación como la nuestra, acá en el Virginio Gómez, nosotros apoyamos a los emprendedores en hacer sus estudios de mercado, ¿ya? Y eso significa que los estudiantes acompañados de los docentes, no solamente acá, todas las instituciones de educación, pero tengo que destacar la mía y la labor de mis estudiantes Claro. a todos los niveles académicos, donde acompañamos a los pequeños y medianos emprendedores. Los acompañamos en hacer este estudio de mercado, se lo hacemos, los acompañamos con talleres, con formación, con acompañamiento, con estrategias. Así que la idea es no tener miedo de acercarse al ecosistema porque el ecosistema está disponible para todos. Exacto. Muchas Sí, gracias. nosotros acá igual tenemos un programa para eso, pero ya es para emprendedores incubados. Hay preguntas. Javier Verdugo quiere reafirmar también la pregunta que habíamos hecho de si existe algún subsidio o fondo para hacer este estudio de mercado. Bueno, le estábamos comentando que se puede apoyar, el IPBG puede apoyarlo Claro. junto con los estudiantes, no es necesario que paguen para poder hacer esto, o a lo mejor sí, pero un menor monto que podría ser como la asesoría en este sentido, y con Claudio también con la incubadora cuando ya estén incubados. Sí, Entonces, disculpa, sí, Natalia, no, que con respecto ya como volviendo, o sea, eventualmente si que se adjudican un fondo, siempre hay una parte que uno puede destinar a temas de gestión principalmente, ya en mm, Cercotec y en Corfo. Entonces, por ejemplo, no sé, pues hablábamos del Semilla Inicia, ¿cierto? De Corfo, que es como de los más tradicionales, y ese es el foco que tiene validación técnica. Eso también incluye, aparte del tema propio del desarrollo, ¿cierto? Actividades de gestión que eventualmente también uno puede integrar estudios o análisis de demanda, por ejemplo, no sé. Ahí dependiendo mucho de los intereses de cada uno, pero claro. dentro de esos fondos sí se puede utilizar recursos para tener ese tipo de, de análisis o de estudio. No todo es marketing nomás, pues, ¿cachai? Igual se puede Sí. como gestionar algunas cosas a través de ese tipo de financiamiento. Y finalmente mejorarlo, Sí, porque validarlo al final. entendemos, ¿Sí? sí, Sí. entendemos que las postulaciones a estos financiamientos igual piden muchos requisitos, Ujú. piden el tema del modelo CAMA, entonces ya deben tener un poco claro a lo que quieren llegar con este emprendimiento, ¿ya? Natachi, de acuerdo a lo que Sí, pregunta Javiera, porque ella está preguntando qué tipo de fondo sería más adecuado, ¿ya? Pero aquí también. no hay un único fondo y va a depender de la etapa en la que se encuentre el proyecto, y eso es importante. Entonces, no es muy fácil decir en este momento el fondo que más te conviene es este, porque va a depender en el desarrollo que tenga su proyecto y de los distintos fondos que hay. Entonces, como decía Claudio, si pensamos en un capital semilla, ese sería como uno primero, que es como más conocido, ¿cierto? Que es una primera forma de inversión donde yo puedo obtener este fondo por medio de una postulación, pero también están los inversionistas, entonces también están con estas personas que ven esta oportunidad, tienen el patrimonio, tienen el dinero, tienen una startup, por ejemplo, y quieren aprovechar y quieren, no sé, ¿ya? Entonces va a depender mucho de eso, cada uno con su eje. Claro, si pensamos en un inversionista o un financiamiento colectivo, ellos tienen experiencia, red de contactos. Si pensamos en el sector público, eso les da valor. Al acceder a ese beneficio ya hay un reconocimiento de lo que yo estoy haciendo y me da una posición, ¿ya? Sí, y también hay que considerar que tanto Cercotec como Corfo también tienen fondos aparte, semillas para mujeres. También tienen una Claro. línea solamente para mujeres, así que Javier ahí también puede postular a uno de ellos, que es específicamente para este género y también se podría agregar con más dinero. No sé si alguno de ustedes me pudiera aclarar cuál es la diferenciación entre un capital semilla normal de Corfo de Cercotec al de liderados por mujeres. Ujú. Bueno, ahí en, en general hay como dos vías, diría yo. Por lo menos Cercotec tiene este Semilla Inicia y el otro, claro, Capital Inicia creo que Semilla se llama, emprende, semilla y el otro abeja. el otro el A ver, Capital Abeja. Y ese sí. Eso. específicamente para mujeres. Pero al otro igual pueden postular mujeres.
¿ya? Ujú. Solamente que en el de abeja compiten mujeres con mujeres, ¿ya? En el de Corfo hay, por ejemplo, semilla inicia, semilla expande, con foco mujeres, ¿ya? Y en los regulares también, o sea, obviamente pueden postular mujeres, y esos fondos también tienen un beneficio extra por tener el equipo liderado por mujeres, ¿ya? Entonces, no sé, pues, el fondo que te dan son, no sé, 17 millones y medio, y si es liderado por mujeres te dan 18 millones y medio, al final ponen menos cofinanciamiento que pasa como al 10 o 15% por el fondo, ¿ya? Que igual es una ayuda súper importante. Pero eso sí tiene que estar liderado por mujeres. Ahí, ¿cómo está liderado por mujeres? Cuando está, no sé, pues, formalizado o no, que tenga una gran participación en la sociedad, por ejemplo, el 50%, o está la otra opción también que pueda ser ella la representante legal de la empresa. Entonces ahí Corfo dentro de las bases pone como, o estipula, digamos, cuáles son los prerequisitos, ¿ya? Pero como te decía, están los fondos exclusivos para mujeres, y están los fondos abiertos, pero que también tienen beneficios, así que por suerte el ecosistema ha ido absorbiendo súper bien ese tema, las mujeres se han ido atrevido también mucho más, eh, no solamente, digamos, del emprendimiento tradicional, sino que ha ido avanzando también en emprendimientos que tienen que ver más con el I+D, como decíamos al principio. Así que es una súper buena instancia para las mujeres, sobre todo, de poder emprender porque tienen igual más beneficios comparativamente. ¿Ya? Hay una brecha todavía, obviamente, ¿ya? Sobre todo por el multirol que tienen, pero se va avanzando, ¿ya? Por lo menos nosotros, desde acá, desde la incubadora, hemos tenido varios programas también con foco en mujeres, porque sabemos que hay de repente antes se escuchaba más que tiene que ver con postergar por lo menos su aspiración y sus sueños, ¿cierto? Por ser mamá también, qué sé yo. Eh, entonces se ha ido como trabajando en ese tema, como les digo, falta todavía, pero vamos bien encaminados. Sí, muchas gracias, Claudio. Esperamos que hayamos respondido la pregunta de Javiera, de todas las que ya han preguntado. Erika también. Aquí hay otra pregunta de Eduardo. No sé si alguno de los dos o Erika podría responder. Dice, quería consultar por el historial crediticio o deuda que acarrea quien lidera un emprendimiento. ¿Es un factor de rechazo en mi postulación a estos financiamientos al tener una deuda con casa comercial o bancos? Bueno, lo que pasa es que el sistema es tan eficiente que toda la información está disponible. Entonces, una persona que lidera un emprendimiento y su información y su historial crediticia es conocida, así que puede ser un motivo de rechazo, ¿ya? Una sugerencia muy importante que le hacemos nosotros a los emprendedores es que se pongan al día. Si tienen deudas pendientes, busquen cómo poder regularizar su situación, siempre consulten su historial. Algunos programas de apoyo también para emprendimiento, entre los programas de Corfo, Cercotec, también algunas incubadoras también son un poquito menos estrictos y también al ver un plan de negocio sólido y tienen avales y tienen garantías, les permite también participar. Pero la carta de presentación financiera propia es como mi currículum vitae que para administrar mi propia empresa como emprendedor o empresario o empresaria. Y es un punto que puede ser en contra, no es que no pueda postular, pero puede jugar en contra si yo no tengo una organización financiera personal. Claro. Lo que yo he visto, por lo menos, si bien no hay, en las bases no recuerdo haber visto como ok, es que no tenga DICOM, por ejemplo. Igual puedes postular. El tema es que, por ejemplo, en los proyectos, sobre todo de Corfo, que requieren un intermediario, es como una incubadora en este caso, como nosotros, ¿cierto? Que es el patrocinador, básicamente, de tu fondo, que te ayuda o te apoya en temas financieros y técnicos. Tú tienes que también siempre tener una garantía, por ejemplo. Tienes que gestionar una garantía, tienes que gestionar como con un aval, digamos, que vas a utilizar bien y correctamente los recursos, ¿ya? Porque claro, o el Estado en este caso pasa el recurso, pero tiene que asegurarse que se va a administrar bien y que no, esa plata no va a ser para pagar las cuentas que tengo pendientes, ¿cierto? De hecho, está explícitamente en las bases. Eso va a llevar como consecuencia que a veces las remesas sean menores si es que tú te adjudicas a un fondo, porque no hay ninguna garantía que tú vayas a hacer uso de esos recursos de forma correcta, porque generalmente
se entregan en remesas de 3 veces en el proyecto, por ejemplo, y que tú lo vas rendiendo y todo. Eso puede ser un impedimento y al final tengas que tener, no sé, 10 remesas de 1 o 2 millones de pesos y eso obviamente entorpece el proceso de ejecución. Lo otro que sí he visto y que pasó hace un tiempo es que las deudas de pensión de alimentos, esas sí no se dejan pasar, ¿cachai? Y eso no lo vemos directamente nosotros, sino que lo ve Corfo. Entonces, una vez que se evalúan, cuando uno se adjudica, ellos le van a solicitar toda la documentación de la empresa o personal también. Y si hay una deuda de ese tipo, ya esa plata no se puede transferir. Entonces, el proyecto se da por desistido, digamos, y corre la lista de prelación. Ese sí lo he visto y se han bajado fondos por temas de deuda de pensión de alimentos. Para que lo tengan en cuenta igual, por cualquier cosa. Sí, bien importante tener como una salud financiera propia que Claro, permita evidenciar que uno tiene una organización y que puede proyectar con sus recursos propios lo que puede reflejar en su quehacer como emprendedor y empresario, o emprendedora y claro, empresaria. Sí, y muy exacto. importante eso. Eh, quiero preguntarles más que nada ya como del proceso de formulación a estos fondos públicos, a los fondos de Corfo, Cercotec, que es para más emprendedores más tradicionales. Hay una etapa que es súper importante que no todos como que tampoco están tan formados ni la conocen tanto, que es el pitch, lo que estaba hablando Erika también al principio de este webinar. Em, el pitch es una de las instancias, o una de las etapas que ven primero los evaluadores para poder, para que la gente consiga estos financiamientos. ¿Cuáles son los mayores errores que ustedes han visto en en los emprendedores al hacer su pitch? Y luego de eso, ¿cuáles son los mejores consejos que ustedes les pueden dar a estos emprendedores para que no cometan los errores que los evaluadores pueden decirle, no, este emprendimiento no les vamos a dar financiamiento? No sé Cualquiera si puede responder. yo voy a partir yo con algunos detalles. En general, claro, desde hace unos años por lo menos, la mayoría de los fondos están solicitando también un video pitch, ¿cierto? Que es básicamente una presentación. Y por suerte en las bases también solicitan, en la parte de la rúbrica, que eso siempre tienen que fijarse cuando postulan algo, qué cosas debería tener ese video, ¿ya? Y la duración, por cierto, ¿ya? Por lo menos en Corfo, el video es de unos 40 segundos, no 40 segundos, 5 ni 41, porque eso no lo revisan, ¿no? O sea, revisan hasta el 40. Así Sí. que es el primer error. Ojalá sea de 39 para que no tengan problemas cuando lo tengan que subir a alguna plataforma, ¿cierto? Esa es una cosa. Y lo otro es, de repente, no apegarse, como les decía, a las bases. O sea, si a ti te consultan o te preguntan que el video debe tener, no sé, cómo es la solución, cómo se implementa, no sé, pueden preguntar el precio, no sé, dependiendo de las bases, obviamente. Lo que están preguntando es eso. No te están preguntando de la historia del emprendimiento, uno puede dar cierto contexto si quiere, pero centrarse en contestar lo que te están preguntando. Y a veces, como uno no lee las bases, no lee la rúbrica, que te están dando la respuesta básicamente, eh, se caen, ¿cachai? No Sí. se entiende bien el video, se extiende mucho y después al final están disparando la información. eh, no lo preparan bien, digamos, a veces, independiente que sea como un video selfie, a veces es demasiado como espontáneo y no se entiende bien el relato. Entonces, acá el llamado es un poco armar un guión, un relato, que lo vayan practicando muchas veces, ¿cierto? Después cuando ya lo tengan más o menos ordenado, lo graban, le solicitan a alguien que lo revise, ver si se entiende en realidad lo que estoy transmitiendo. Porque como dices tú, claro, a veces pasa el video y ni siquiera te revisan el formulario porque el video es una primera presentación Sí. y ahí uno tiene que diferenciarse. No es necesario, como les digo, que haya mucha producción detrás ni que gráfica, que eventualmente puede ser si es que lo quieren hacer, pero lo importante es centrarse en lo que le están solicitando. ¿Ya? Y eso a veces no sucede, ¿ya? Por lo menos en los videos. Y con respecto a los pitch, generalmente siempre tienen un minutaje limitado, digamos, y la gente es poco concreta, ¿ya?
Entonces, tampoco a veces se entiende o ocupa el lenguaje muy técnico. Hay que pensar igual quién eventualmente te puede escuchar. No sé, por lo menos yo soy ingeniero comercial, por ejemplo, y si me vienen con algo de biotecnología y me empiezan a hablar como en chino, eventualmente pudiera buscarlo y qué sé yo, pero no todos se dan la lata de hacer eso. Y la idea es como que lo que tú estás transmitiendo se entienda bien. Después, en una segunda etapa, quizás podemos hablar de lo más técnico. ¿Ya? Pero la implementación y todo cómo se va a dar el emprendimiento es importante que quede súper clarito a la primera, ¿ya? Y eso viene como del elevator pitch que, como yo me imagino que lo han escuchado alguna vez, que tenéis como 30 segundos en un ascensor para poder transmitir tu idea, es lo mismo, ¿cachai? Tiene que ser súper concreto, al grano, a lo mejor resultado, ¿no? Pero lo importante es como que se entienda, eso básicamente. Y no todos tienen digamos, foco de hacerlo así o esa habilidad de hacerlo así. Pero se trabaja, obviamente. Sí. Por eso estamos. Erika, ¿se te ha Ya. tocado a lo mejor algún emprendedor que haya Bueno, bueno, nosotros acá formamos a los chiquillos para que puedan formar a los emprendedores en presentar sus pitch. Así que tenemos como la doble misión y la doble tarea, porque la idea, bueno, hay muchos tipos de pitch, como comentaba Claudio, el video, el pitch, la presentación, los tiempos, dependiendo para qué, pero cuando pensamos en un pitch que busca financiamiento, es muy importante que se pueda tener una narrativa de que esa inversión que se va a hacer con ese financiamiento va a tener un resultado. Y eso es donde muchos se caen, como dice Claudio, que no están seguros en equilibrar cuál es la visión de ese emprendimiento y cómo va a ser eh, una real inversión rentable en el futuro. Entonces aquí es donde viene como evidenciar que hay una solidez con el equipo, porque a veces hasta la presentación, su inseguridad, hay que practicarlo mucho. El pitch tiene que practicarse, tiene que estar acompañado, tiene que estar asesorado, tiene que estar observado. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes crean la empresa? ¿Quiénes crean el proyecto? Que sean sólidos en su presentación. Porque a mí me da seguridad al momento de decir, este equipo es sólido. Esta sociedad, estos emprendedores sí, sí están técnicamente, tecnológicamente, con conocimiento. También que la solución se muestre. ¿Ya? ¿Qué van a resolver? O sea, el pitch tiene que atraer a los que están decidiendo si realmente van a invertir, tiene que generar intriga, tiene que generar intencionalidad. Entonces, también es un problema que yo tengo que tener esa capacidad de atraer con la información. Entonces, ahí es donde viene esa dispersión que dice, bueno, ¿qué hago yo? Tengo que presentar este problema, este dolor, pero aquí está la solución y nosotros somos los únicos capaces de lograrlo. Y hay que hacer esa diferencia en el pitch de que mi emprendimiento, con mi conocimiento, con lo que yo hago, lo va a lograr. Y que en el mercado hay oportunidad. Porque si yo no hice el estudio de mercado, no sé qué oportunidades tengo. Así que si hay un mercado y tengo los datos, aquí también es importante en el financiamiento demostrar, evidenciar que es rentable y que es posible, dependiendo del tipo, ¿cierto?, de financiamiento que se busque, que se pueda escalar. Y aquí es donde se necesita demostrar, evidenciar con datos, lanzar esos datos que son claves, que son importantes. ¿Ya? Yo creo que ahí complementando a lo que efectivamente coincido con Claudia. Claro, hay otra cosa que se me fue y que un poco lo decía Erika, que tiene que ver con el tipo. O sea, ¿quién realmente me está escuchando? ¿Ya? No es lo mismo hacer un pitch, por ejemplo, para Corfo, para un financiamiento, en una exposición, el levantamiento de capital, porque cada persona está buscando como cosas distintas, o quiere escuchar cosas distintas. Por ejemplo, cuando uno levanta capital en el área más privada, digamos, ellos buscan mucho el tema del resultado, ¿cierto? ¿Cómo voy a ir creciendo? ¿Cuáles son mis proyecciones? ¿Cuáles son mis indicadores actuales de venta, por ejemplo? ¿Cuál es mi mercado objetivo, pero ya con mucho más concreto, mucho más datos? Sobre todo el equipo. Yo diría que eso es súper transversal en realidad. El equipo es fundamental en cualquier proyecto. O sea, cuando esté partiendo, cuando esté muy avanzado, el equipo es todo al final para el desarrollo del proyecto porque ellos van a hacer que las cosas pasen. ¿Ya? Entonces, como les digo, el relato va a depender mucho de quién es mi interlocutor al final. ¿Ya? Y en base a eso yo tengo que ir ajustando mi relato también. ¿Ya? Porque claro, como les digo a un inversionista, le hago un pitch que sea muy básico, o sea, voy a quemar el cartucho ahí.
O lo mismo si empiezo a pedir capital a una cuestión que no tiene que ver mucho con eso, la verdad que tampoco va a sintonizar mucho, entonces eso se prepara muy bien antes y se entrena, que eso es lo importante. O sea, independientemente a lo mejor que tenga la habilidad o no, o el desplante escénico, por decirlo de alguna forma, eso se puede entrenar y se puede trabajar, ¿ya? Así que ahí tengan la confianza nomás de lanzarse y de entrenar, de practicar. En YouTube hay montones de videos igual con eso. Hay distintas metodologías también de hacerlo, así que ahí es una súper buena oportunidad para crecer también y les va a ayudar a mejorar, como les digo, el relato y transmitir mejor la idea al final. Gracias. Ya estamos casi terminando ya este webinar y voy a leer las últimas preguntas. Belén Aedo pregunta, quería consultar si existen fechas de postulación para los financiamientos. Erika, si puedes comentarlo, o Claudio, cualquiera de los dos. Sí, existen fechas de publicación. Hay publicaciones que hay para el primer semestre y publicaciones para el segundo semestre. Entonces, yo creo que es bien importante y se amplían. Entonces, Mm. siempre como que hay que estar entrando a las páginas, ver el FOSI, Cercotec. Hay una que es muy común que tiene que ver con los microcréditos, por ejemplo, que siempre es como en el segundo semestre. Capital Abeja, por lo general, siempre como en el primer semestre, en la primera parte del año. Pero mira, hay una página, yo siempre a los chiquillos les recomiendo, que es el portal de emprendimiento del gobierno, que es www.miportaldeemprendimiento.gov.cl, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, yo puedo ver toda la oferta pública, fechas y postulaciones. ¿M? Todo está, lo bueno es que todo está publicado y todo está disponible, así que no es por fuentes de información porque está. ¿Ya? Y obviamente las páginas, estamos en el mercado público, perdón, en financiamiento público, las páginas oficiales de Cercotec, de FOSI, ya para estar al tanto de que hay nuevos llamados o hay cosas novedosas que van apareciendo. Hay Y que las estar atento y municipalidades atentos. también, pero las municipalidades, me acordé también de Sí. las municipalidades con el Departamento de Fomento Productivo, todo lo que tiene que ver con la parte estatal. Claro, ahí en la MUNI sumar los centros de negocio, por ejemplo. También, Cercotec sí, tiene una que antes era como oficina MIPE, creo, hace muchos años no se me cayó el carnet como dicen. Pero eso ya se modificó, se ajustó. Hay centros de negocio que trabajan por territorio, por ejemplo, en Concepción, en Talcahuano, no sé, bueno, los que son de acá de la región del Biobío. Si es que hay de otros lados, también hay centros de negocio en varios lados. Y ellos también un poco están mandatados como a apoyar el tema de emprendimiento. Eso sin costo, obviamente hay que también iniciar un proceso con ellos y ellos van también informando y capacitando. Es bien interesante el trabajo que ellos están desarrollando. Y un poco complementando lo de información, en redes sociales siempre sale, hay Corfo, sobre todo, bueno, Corfo y Tesocoteca igual, lanza un calendario generalmente a principios de año o los últimos meses del año donde hace como una especie de roadmap de cómo van a ser y cuándo van a ser las fechas de apertura de los distintos fondos. Han habido algunos ajustes, por algunos atrasos, diría yo, que se ha tenido como desde la institución. Entiendo que ahora, por ejemplo, en el noviembre se abre un semilla inicia, ya, de Corfo. No tenemos la fecha todavía, pero corren los rumores que se debería abrir por ahí. Igual el rumor de lo expande. Y lo que sí sé es que hay otras instituciones que también dependen de Corfo, por ejemplo, Startup Chile, si es que ustedes tienen o quieren hacer algo un poco más elaborado tecnológicamente hablando y quieren participar con esta aceleradora que yo diría referencia a nivel mundial, que es una de las primeras, o no sé si la primera aceleradora pública, así que es bien interesante el trabajo que hacen ellos. Igual va a abrir ahora en noviembre parte de sus líneas de financiamiento y ahí pueden acceder fácilmente a unos 15 millones desde ahí para arriba. ¿Ya? Sobre todo emprendimientos más de base tecnológica, diría yo, que sean dinámicos, básicamente, que puedan escalar rápidamente. Ahí pueden meter plataformas, aplicaciones, obviamente que tengan digamos, un foco en un impacto mucho mayor. Es bien interesante el trabajo que hacen ellos. Pero estar pendientes, como les digo, siempre en redes sociales, ahí publican como primero y después en las páginas como que uno puede buscar las bases y ajustarse. Lo que sí hay que tener cuidado en los plazos, ¿ya? Generalmente Corfo más o menos dura unos 3 semanas, 4 semanas el plazo y Cercoteca es mucho más cortito, es como una semana a veces.
Entonces siempre tienes que estar pendiente y a ver, idealmente, como trabajar el formulario antes. Busquen por ahí las mismas plataformas, por ejemplo en charlie.io, que es como la plataforma donde se postula el Corfo, algún fondo que esté abierto o que esté cerrado, pero que le puedan revisar el formulario y ahí ya van trabajando y madurando un poco la idea. ¿Ya? Pues, muchas gracias. Y lo último, lo que les voy a pedir para finalizar este webinar, quedó una pregunta, pero te puedes acercar, Carlos, a Incubodeco, al IPBG para responder estas preguntas. Lo último, dennos para los emprendedores que aún no tienen ventas para poder tener financiamiento. Si puede empezar, Erika, con estos 3 tips, los voy a contar. Para los emprendedores que no tienen ventas, yo creo que aquí es muy importante hacer un estudio de mercado, ¿ya? Yo creo que hay que tener muy claro quién realmente son los posibles compradores, clientes y dónde están. Puede ser que haya una equivocación donde estoy atendiendo un mercado que no es el que realmente es el potencialmente que pueda crecer y que pueda resolver yo esa necesidad. También ese es otro tip. Revisa ¿qué problema estoy resolviendo? Porque a veces pasa que no identifiqué la problemática, estoy ofreciendo un producto por mi gusto, porque a mí me pareció, porque yo tuve una tincada y realmente no resuelve una necesidad que ya es un deseo, ya estamos con una oferta muy grande. Y otro tip puede ser, tiene que ver con eh, tengo que ajustar muy bien las características de los productos de acuerdo a lo que está pasando actualmente con las personas. Y tengo que conocer cómo son estas personas y cuáles son sus gustos, sus preferencias, sus deseos, ¿ya? Así que me tengo que acercar mucho al mundo digital también. Ese es otro tip, ¿ya? El mundo digital les permite a muy bajo costo poder aplicar estrategias de acercarse y generar vínculos, pero eso implica también hacerlo de una manera muy limpia, muy pulcra, que les permita tener una imagen muy clara de lo que ellos quieren ofrecer y por qué lo quieren ofrecer. Realmente a todos les interesa y a todos nos interesa que los emprendimientos, las empresas generen ingresos y ventas, pero tenemos que partir, desde mi perspectiva, con esas 3 condiciones importantes. Muchas gracias, Erika. Claudio, Podría decir la misma palabra 3 veces, que tiene que ver como leer las bases, leer las bases, leer las bases. Porque, o sea, esa va a ser una, digamos. Porque al final, cuando uno quiere levantar capital, se centra mucho, digamos, en completar el formulario y en ver lo que yo creo que eventualmente puede ser interesante, pero en las bases está todo lo que te van a medir. ¿Ya? Si te dicen, y que siempre lo doy de ejemplo, a veces dicen, ya, en cuanto al público objetivo, el mercado, te dicen, ya, 2 públicos o 2 perfiles de cliente, y tú colocas ahí uno. Ya partís con un 4, con un 5. Si te pidieron 2, coloca 2 o coloca 3 como mínimo, no sé. ¿Ya? Ese tipo de ejercicio siempre uno falla y siempre lo recomendamos. Por eso leer las bases es y fundamental comprenderlas. y comprenderlas también, marcándolas, si quieres las imprimen, ojalá que no, por el tema de sustentabilidad, pero por último en un Word van marcando las cosas importantes y realmente lo que piden. Lo otro que, con respecto a las mismas bases, a veces colocan, mira, ¿sabes que quiero comprar una maquinaria porque esta maquinaria me va a ayudar a hacer tal cosa? Y estáis postulando un fondo de innovación que en realidad no podéis comprar maquinaria. ¿Cachai? Lo que puedes cargar al proyecto es como, no sé, solamente lo que va en la depreciación, que lo que dura el proyecto, no sé, 9 meses. O sea, vaya a comprar una máquina de 5 millones y vais a tener que pagarla toda tú al final, porque podéis depreciar 800.000 pesos. Entonces, ese tipo de cosas, igual son muchas las veces que se ven. ¿Ya? Eso sería como un primer punto. Lo otro, quizás suena muy simple de hacer, pero yo diría que es súper complejo y que tiene que ver con la propuesta de valor real. Un poco lo que decía Erika, igual como el problema, pero esto orientado realmente a qué valor estoy entregando al mercado. ¿Ya? Como, ¿cuál es el grado de diferenciación que yo tengo versus otras soluciones que están dando vuelta por ahí? Uno de repente lo pasa súper rápido y eventualmente lo puede hacer en un taller, pero no es tan fácil de hacer, ¿ya? Porque ahí está todo, ahí está el core del negocio y con ese insumo me va incluso a ayudar a hacer el relato de venta, poder hacer la difusión a través de redes sociales o donde quieran hacerlo.
Eso para mí es fundamental. Como ese pequeño relato que tiene que ver con con el cliente, digamos, que es con lo que lo estoy entregando, es fundamental y que a veces lo pasamos por alto y, como les digo, es una etapa muy básica del emprendimiento. ¿Ya? Y lo otro, de repente creerse el cuento igual, pues, si lo que están haciendo es interesante, es bueno, hay que ajustarlos de repente, como ajustar alguna cosa, pero generalmente las soluciones que llegan son entretenidas, no es fácil dar el paso de emprender, como decía Erika, lo formamos para trabajar en las distintas empresas y qué sé yo, pero el emprender es un camino largo, es duro, eh, es mucho como le decía, de dulce y agraz, porque muchas veces te dicen que no, pero tú tenés que seguir adelante. Por eso les digo, antes de lanzarse con todo, es mejor tratar de disminuir los riesgos y ahí volvemos a lo que conversábamos al principio, que tiene que ver con analizar bien dónde me voy a estar moviendo para que el equipo, todo funcione súper bien y podamos llegar o su solución pueda impactar al país y al mundo en realidad. ¿Ya? Y eso en realidad. Ah, y la última, que será como tip, como al pie de página, es saber escuchar también, porque a veces uno llega con una solución muy así, como, no, sí, yo tengo la solución al hambre del mundo, y no escuchamos tampoco a los que tienen un poquito más de experiencia, así que por ese lado, traten de escuchar a la mayor cantidad de gente, métanse al ecosistema, acá en Bio Bio, sobre todo está súper fuerte, hace un par de años ya está fortaleciéndose mucho, son súper receptivos a poder integrar nuevos emprendedores, muchas conexiones, las redes mueven el mundo al final, así que por ese lado traten de, como de participar en lo que más puedan, y eso obviamente les va a abrir ventanitas, puertas y muchas otras cosas más en el futuro, así que hay que ponerle ganas nomás a esto. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias también, Erika, por habernos acompañado en este webinar de herramientas para emprender, para el financiamiento en etapas tempranas. Ya damos por finalizado esta charla. Esperamos que hayamos podido resolver como todas sus preguntas o la gran mayoría y también todas sus inquietudes para poder comenzar a hacer su negocio. Así que les agradecemos mucho a todos los participantes que estuvieron ahí comentando y que nos estuvieron viendo y también a los speakers Claudio y Erika. Nos estamos viendo, ojalá el próximo año también con esta variedad de charlas y webinars para todos los emprendedores. Muchas gracias.